vos me están dando la cámara, no salgo, viste que no me pueden ver. Sí, es verdad, qué raro. Bueno, cuando saque la foto, Sofía va a tener que No sé asomarte qué le aunque sea pasa de golpe. Sí, por lo menos, Sofía hoy no no sé qué le tiene. pasa, a aunque mí sea que se la me mano. anda. Bueno, Estela tampoco no sale, no sé si no eh, quiere. ¿Quién? y Con dice que no le está con la funciona la Estela. mano cámara. levantada. Bueno, esperamos a después, y en algún momento que yo. No me anda la cámara, Beatriz, no sé qué le pasa. Ah, perdón, perdón. Estoy aquí, no me Ah, anda, la otra así vez también te que pasó lo mismo. Sí, eh, bien. Entonces, lo que voy a hacer es sacar el nombre y voy a poner el mío, que yo no me llamo ni Trecia de la Costa. Bien. Entonces, después de mucho andar pensando qué dar a continuación del primer periodo intermedio, porque en realidad nosotros ya habíamos terminado con esta parte de la historia egipcia, ¿verdad? Lo principal se los di. No hay mucha más información. Como vieron, me leí entre 5 y 6 libros. Ninguno dice más de lo que yo hablé. O sea, hace mucha hincapié en el estado de caos que tenía el país, que gobernaban varios reyes desde determinados puntos del territorio egipcio, que lo que tuvo más relevancia fue la literatura. Nombraban las mismas obras que yo les nombré a ustedes, en algunos libros unas, en el libro otras. Y bueno, y lo que dice que ya lo habíamos visto, que al final del periodo una casta de la nobleza tebana es que funda la dinastía número 11 y son los reyes de esa dinastía que unifican Egipto nuevamente y comienzan a gobernar desde Tebas. ¿Ah? Entonces yo digo, bueno, vamos a hablar de la dinastía 11 y qué pasó con esos reyes. ¿Tá? De las anteriores no hablé porque no hay nada destacable. Inclusive de los reyes que gobernaron desde la ciudad de Heracleópolis Magna, se sabe muy poco, muy, muy, muy poco. Casi no hay datos. Tengo una duda, Andrea. Decime, Cuando empieza el Imperio Nuevo, ¿es el la 11 medio, o la medio, 12? del imperio medio. Sí, sí, el Imperio Medio. ¿Qué dije Es, yo? la dinastía número 12. La 12. Ah, Ah, está. Porque a veces dicen que la 11 ya está, o sea, cuando ganó la guerra y todo eso, los tebanos ya ahí empezó en la 11 el medio, pero después también dice que es en la 12, a partir de la 12. exacto. Exacto, Bueno, digo, está bien. el exacto fue hacia que es la dinastía 12 la que inaugura el Reino Medio. O sea Está que bien. ahora estamos con ¿y la que unifica es la 11 o la 12? ¿Cómo, cómo, cómo? La, la que unifica es la 11 o la 12. La que la 11. unifica La es la 11. dinastía número 11, pero el Pero Reino Está, Medio se considera como tal a partir de la dinastía número 12. es decir, que Por, estamos en el medio, igual, estamos todavía en en el el intermedio. medio, muy bien. Ah, ¿Por qué esa diferencia? Porque una cosa es unificar el país y otra cosa es pacificar el país. Entonces, por más que un rey de la dinastía número 11, que ya lo voy a nombrar, unifica todo Egipto, los que lo sucedieron no lograron continuar lo que este hombre pacificó. O sea, él unifica el país e impone su presencia en la mayoría del territorio egipcio, ¿tá? Y lo pacifica, o sea, va terminando con todas las revueltas de otros nobles que tenían aspiraciones al trono. Pero fue él, ¿tá? Que se llamaba Mentuhotep II. Menju, ¿cómo? Mentuhotep II, con una H por ahí. Mentuhotep con H segundo. ¿Tá? Los que lo suceden
Primero que se sabe poco de lo que hicieron, a no ser su hijo, que se llamaba igual, solamente que Mentuhotep III, lo diferencian por el primer nombre también, que no me animo ni siquiera a leérselos. Hereda este reino pacificado, pero después los otros que lo suceden no supieron mantener ese orden. Entonces como que la dinastía que empieza muy bien, la dinastía número 11, que empieza con mucha fuerza, con reyes fuertes, etcétera, etcétera, cuando culmina está media como embarrada de vuelta en los problemas sucesorios del trono. Por lo tanto, para hablar específicamente del Reino Medio, se habla a partir de un rey que vamos a hablar de él en su momento, que se llama Senusret I, que se cree que fue el gran visir del último rey de la dinastía 11. Hay un mensaje de Eduardo, ¿eh? Hay un Ah. mensaje de Eduardo, Beatriz, fíjate. A ver, Beatriz, léelo porque yo tengo el teléfono lejos. No, no, es un audio. Ah, bueno. Ah, no, pero espera que ya. Debe ser que no puede entrar. Bien. Alguien entró porque se me corrieron o alguien se salió. Algo pasó. Porque se me corrieron de golpe las fotografías. Es lo que nos pasó a nosotros. Bueno. Entonces esa es la situación. Y por ende, esta situación es la que permite decir que la dinastía 11 aún pertenece al primer periodo intermedio, por más que uno de sus últimos reyes logran unificar Egipto. Y el Reino Medio se inicia, digamos, con la dinastía número 13. ¿Está? Bien. 12. 12, perdón. Sí, gracias, Marta. Bueno. Entonces tenemos que durante la preeminencia o la prevalencia o de la ciudad de Heracleópolis Magna, los príncipes tebanos habían conseguido mantener una difícil soberanía sobre los nomos del Alto Egipto. Recuerden que los nomos son la división provincial. ¿Está? Difícil porque había muchos reyesuelos, que también se habla de esa forma, cuando uno quiere hablar de pequeños miembros de la realeza o de las clases dirigentes que tengan que ver con la nobleza, etcétera, etcétera, que tienen las ganas de sentarse en el trono de un país, se habla de reyesuelos. El nombre lo dice, ¿verdad? Gobernaban de todas formas parte del territorio del Alto Egipto, del Valle. Entonces, la soberanía de Tebas fue muy confusa durante los primeros años de la dinastía número 11. Les voy a poner una línea de tiempo para que vean los principales gobernantes de esta dinastía. Tenemos Intef y Mentuhotep. Son los únicos dos nombres que se conocen. El primero es Intef solamente y después hay 1, 2, 3, 4 y 5, pero no aparecen en esta línea porque no son reyes de importancia. Estos son los más importantes, ¿está? Y después tenemos Mentuhotep, que el nombre viene de Mentu, que fue un dios muy importante, que tenemos 4 nombrados, pero se sabe que hubieron 5 de ellos. ¿Tá? Vieron que acá con Mentuhotep II dice, entre comillas, comienzo del Imperio Medio. Pero, como les dije recién, porque he leído varios libros, no estoy de acuerdo con que se comience el Imperio Medio con este rey, porque los que lo sucedieron, sobre todo su nieto, el Mentuhotep número 4, tuvo problemas
para pacificar el país, porque había muchos nobles que aspiraban al trono. Entonces, digo, yo personalmente no estoy de acuerdo. Lo que tiene de bueno esta línea de tiempo es que vamos a ver la cantidad de años que gobernaron cada rey. Vieron que hay dos que gobiernan durante muchos años. Sí. Uno se llama Intef II, que es el abuelo de este hombre que sí unifica Egipto, que es Mentuhotep II, que tuvo un reinado de más de 50 años. Los otros son reinados chiquitos, ¿está? De pocos años. 15, 20 años nada más, ¿está? Este fue de 30, este fue de 40 y este fue de 53 aproximadamente. Bien. Eso en cuanto a la dinastía en general. Bueno, vamos a recordar dónde está la ciudad de Heracleópolis Magna. Este mapa ya lo vimos, pero lo traje de vuelta porque está muy claro y no vale la pena buscar otro. Heracleópolis Magna estaba ubicada, o está ubicada, acá, donde desagota, digamos, el gran oasis de El Fayum. Que es este oasis que está acá, donde desagota el oasis, está construida la ciudad de Heracleópolis Magna, que está a unos kilómetros al sur de Memphis. Memphis está acá, fue la última capital del Egipto unificado durante el Imperio Antiguo. Pepi II fue el último faraón que gobernó desde Memphis, a pesar de que hay algunos textos que hablan de algún otros faraones de la dinastía número 4 o 5 que gobernaron desde Memphis durante el primer periodo intermedio. Pero ¿qué pasa con eso? Sucede que también hay un problema de fecha. Como no hay una fecha en concreto que se diga de a partir de esta fecha se considera primer periodo intermedio, por lo tanto, quién gobernó desde dónde en los primeros años está corrido, depende de dónde uno lea. Depende de qué autor lea, algunos te dicen, ¿se considera primer periodo intermedio o no se considera? Entonces eso lo vamos a dejar de lado. Simplemente vamos a ubicar Heracleópolis porque era la ciudad más importante en ese momento. Estamos hablando del año 2150 antes de Cristo aproximadamente. Y en este mapa no llegamos a ver Tebas, pero la vamos a ver en el mapa siguiente. Ni Tebas ni Abido. Ni Tebas ni Abido, muy bien, pero lo vamos a encontrar acá. A ver. Ahí está. Heracleópolis está aproximadamente por acá. Vieron que este mapa no tiene nada que ver con el anterior, pero bueno, como tenemos al oasis del Fayum El oasis es con una referencia, como claro. referencia, Claro. entonces sabemos que Heracleópolis Magna está ubicada aproximadamente acá. ¿Está? Mm. Y bastante más al sur está Tebas y con posteriormente los templos de Karnak y Luxor. Lo que pasa es que acá están señalizados porque cada vez que uno pone Tebas le salen los templos, por más que son posteriores a este momento, pero no importa. Y están marcados bastante bien las ciudades de Tinis y de Abidos, aunque nosotros sabemos que Abidos fue más necrópolis que otra cosa, pero bueno, vamos a aceptar que hay algunos autores que hablan de esa región como que de Abidos fue la ciudad más importante. No estoy de acuerdo porque yo he leído otros textos que especifican que en realidad la ciudad fue Tinis y que Abidos fue la necrópolis. Pero bueno, está. Dejémosla como que la frontera sur del reino de Heracleópolis era Tinis. O sea, Luxor, Tebas hacia el norte gobernaba o tenía su área de influencia desde la primera catarata hasta acá, nada más. Todo el resto era territorio de Heracleópolis. ¿Está? Bien. Como dije entonces, de todas formas, por más que Tebas empezaba a tener una gran importancia, le había costado bastante imponerse en los nomos o regiones o departamentos, como le quieran llamar ustedes, del sur de Egipto, o sea, del valle. La importancia de Abidos comienza en esta época porque recuerden que yo les conté
que cambió la religión egipcia y empezó a tener una gran importancia Osiris. Y recuerden que yo les dije que la tumba de Osiris está ubicada en la necrópolis de Abidos, en una de las zonas más antiguas de la necrópolis que se llama el Kaab. Que yo les conté también que hay muchísima cantidad de vasijas que se llevaron durante miles de años como ofrenda a la tumba de Osiris. Entonces, Abidos pasó de ser una necrópolis de los antiguos reyes de Tinis a ser una especie de ciudad santa, digamos, por la tumba de Osiris. Lo mismo que sucede con Jerusalén. ¿Tá? Jerusalén pasó de ser una ciudad solamente israelita a un centro de peregrinación cristiano por creer que allí fue donde crucificaron a Jesús y donde fue enterrado. Por eso se le llama ciudad santa o de peregrinación. Estoy hablando de Abidos, no de Jerusalén, pero vale el ejemplo. ¿Tá? Las tumbas siempre son importantes en cualquier religión. Y los egipcios no eran una excepción a esto. Entonces, Abidos había cobrado una gran importancia en estos últimos años gracias a este nuevo culto o renovado culto al dios Osiris, que vamos a hablar de eso más adelante. La dinastía número 11, entonces, que comienza en Tebas, o sea, que tiene el origen en la ciudad de Tebas, se enfrenta a la casa gobernante de Heracleópolis por el control de los recursos, el territorio y los contactos a lo largo de todo el país, entre los años 2130 al 1990 a.C. Fueron 150 años más o menos, que ya lo habíamos dicho en la clase pasada, de esta guerra por ocupar todo el territorio. ¿Qué hizo esta dinastía? Bueno, primero debió asegurarse la anexión de los territorios del sur, que ante la falta de un poder central se habían organizado de forma local. Y por último, la conquista de todo el territorio la aseguró Mentuhotep II, que fue el que está considerado como el verdadero unificador del reino de las dos tierras. ¿Ah? Este rey consiguió la doble corona en el año 39 de su reinado, o sea, ya llevaba 39 años reinando cuando logra finalmente derrotar a los reyes de Heracleópolis y hacerse con la doble corona. Es una forma de referirse a cuando gobiernan todo el país. Lo que tiene de bueno este mapita, que vemos la corona roja del Bajo Egipto y la corona blanca del Alto Egipto para también recordarnos. Inaugura así un nuevo periodo de la historia egipcia, que algunos dicen que es el Reino Medio y otros dicen que todavía no. Pero sí, el Reino Medio tuvo una política, religión, sociedad y arte que florecieron, y hay quienes dicen que fue superior al Reino Antiguo. Pero cuando lleguemos a ese tema, ustedes van a poder opinar si fue o no superior a lo que se había hecho durante el Reino Antiguo. De todas maneras, para recalcar, decimos entonces que la dinastía número 11 tiene su origen en un nomarca, recuerden lo que significa nomarca, tebano, que se llamaba Intef, el hijo de Iku. Se conoce así, Intef, el hijo de Iku, o Intef el Grande, para diferenciarlos de los otros, que como vimos hubieron hasta 4 con el mismo nombre. Y esta estela, fíjense que parecen todos enanitos. No son ni parecidos a las otras estelas que vimos del Reino Antiguo. Pero bueno, es lo que ha quedado este señor. No fue considerado rey de Tebas, pero no faraón. Con todo, mandó construir una gran tumba y tenía muchas estelas con su nombre y con la historia de él, su biografía.
fue una persona muy importante, ¿tá? Pero no está considerado como faraón. El que está considerado como el primer faraón de esta dinastía es su hijo, ¿tá? Que se llamaba Mentuhotep I. Ustedes lo único que tienen que retener son son dos nombres nada más que se manejan en estas dinastías y siguen un orden sucesorio de padre a hijo y así, y así, ¿tá? No hay personas extrañas acá. Acá no vamos a ver que es el sobrino que gobierna porque el hombre no tenía descendencia. No ese es el caso. Justamente en esta dinastía gobiernan de padres a hijos intercalándose los mismos nombres, así que no hay grandes dificultades. Bien. A pesar de que Tebas durante el Reino Antiguo había sido una ciudad provincial de tercera categoría, ¿tá? O sea que ni siquiera, no era prácticamente nada, era simplemente una ciudad que no tenía la más mínima importancia, era una capital de las provincias, nada más. Gracias a este hombre es que comienza a tener importancia a nivel del sur de Egipto. Y es lo que se puede leer en estas estelas que se han encontrado, sobre todo en el cementerio conocido como el Tarif, ¿tá? El Tarif está situado enfrente del templo de Karnak, pero en la otra orilla. Vamos a mirar acá. Acá está Karnak, ¿ven? El cementerio de El Tarif es muy poco conocido, muy poco nombrado. Está en la orilla opuesta, o sea, de este lado, ¿tá? Y es donde se enterraron los nobles de la dinastía número 11. Entre ellos, Intef el Grande. ¿Está claro hasta ahí? Mm. Sí, ¿Sí? Bien, ahora vamos sí. a ver alguna foto de estos cementerios porque van a ver que no tienen nada que ver con lo que hemos visto hasta ahora. ¿Se acuerdan que yo les dije que la forma de enterrar a los muertos había cambiado durante el primer periodo intermedio? Y el cambio se nota además si comparamos la región de Heracleópolis con la región de Tebas. Y vean entonces cómo es que era la necrópolis tebana durante el primer periodo intermedio. ¿Tá? Gracias a esta necrópolis se conocen los nombres de los funcionarios que se hicieron cargo de los asuntos locales durante el primer periodo intermedio. Y gracias a estas necrópolis también es que podemos saber la importancia que empezó a tener Tebas y la nobleza tebana. ¿Tá? Bien. Durante este periodo, el primer periodo intermedio, que también se conoce como PPI, todo es escrito en mayúscula, primer periodo intermedio, en la necrópolis del Tarif se desarrolló un tipo especial de tumba, que es la que vemos en la fotografía, que se piensa que se ideó para adaptarse a la topografía local. ¿Qué significa? Bueno, que se idearon este tipo de tumbas para poder aprovechar las montañas que rodean Tebas. La región de Tebas es montañosa, como vemos en la foto, ¿tá? Vamos a ver después, más adelante también, cómo es el paisaje que rodea Tebas, pero se cree que lo primero que se buscó fue aprovechar las montañas que rodean a la ciudad. Las tumbas de los particulares no son extremadamente grandes y se excavan en los estratos, como vemos ahí, ven que están como excavadas en escalera, una arriba de la otra, ¿ven? Y la piedra que hay acá se conoce con el nombre de marga, como margarita, es una piedra especial del desierto, marga, ¿tá? Bueno, las tumbas de la nobleza, obviamente era de menores dimensiones, de la nobleza o de la que podemos llamar nosotros como burguesía, que fue también una de las clases sociales que comenzó a tener mucha relevancia en el primer periodo intermedio. Vemos galerías, ¿tá? Y acá no se ve en la foto, pero
excavadas en la roca, había patios. Atrás de estas galerías había patios al aire libre, em, que aprovechaban, como ven, la topografía del terreno y se excavaban una arriba de la otra en forma de terrazas. Lo que vemos acá son las fachadas de las tumbas y el nombre moderno de este tipo de tumbas se le llama SAF, con doble F, SAFF, por el nombre árabe actual que significa fila. ¿Me van siguiendo? Sí, Sí. fila. Muy bien. Lo que vemos acá, para que ustedes puedan apreciar mejor cómo se construía, esta es una única tumba, ¿tá? En el Tarif, la necrópolis de El Tarif. Es una tumba Saf, significa fila en árabe moderno, y lo que vemos acá es la fachada de la tumba, excavada como si fueran grandes pilares y un gran patio delantero, ¿tá? Dentro de ¿Era esta para la familia? Perdón, Andrea. ¿Era para toda la familia? era para No, una era solo para única el rey. persona se enterraba acá, Ah, una única persona. Miren esto, mm, acá se ve la entrada, digamos, a lo que se le conoce como patio central, la entrada de luz, ¿no? Estaba todo excavado en la roca. Esto no mm. es un hipogeo, voy a aclararlo por las dudas, porque yo sé que hay gente que conoce acá. Esto no es un hipogeo, el hipogeo es diferente, por eso tiene otro nombre también, ¿tá? Tumba Saf. ¿Por qué tenía Bien, tantas entradas? ¿Por qué tendría tantas entradas? O no tantos. sé, porque querían hacerlo así, no tengo ni idea, no leí nada, Claro, inclusive hay dos proyectos de la Universidad de Alcalá, de española, hay muchos proyectos españoles de excavación en Egipto. Em, Hay dos proyectos de la Universidad de Alcalá, uno que está enfocado en las tumbas del Reino Medio y otro que está enfocado en las tumbas del primer periodo intermedio. Y estas fotografías las saqué de ese proyecto, ajá. Theban Project, no sé qué más se llama. Ahí tienen varios así. Está todo en inglés, pero es muy interesante. No hay muchísima información. Lo que están buenos son las fotografías. Entonces acá vemos bien ese patio bien amplio que ellos excavaban antes de comenzar la construcción o la excavación de la tumba propiamente dicha, en las paredes rocosas de las montañas que rodean Tebas. Ven acá, todo esto se excavaba y se convertía en esta tumba. Hiciste bien en preguntar, Beatriz, porque son muy Sí, grandes y realmente por eso. parecieran que era para una familia. Y Sí. sin embargo, no. ¿Tá? Por lo menos no en el caso de las tumbas que yo estuve leyendo. Era una sola persona. Bien, acá tenemos la fachada, ¿verdad? Después de toda esta galería con esta especie de pilares y que la fachada conduce a una capilla y después a una tumba. O sea que esto que vemos adelante nuestro, como que se Mm, va achicando hacia adentro de la montaña y no tenemos una cantidad enorme de habitaciones. Tenemos dos o tres, ¿tá? Pero es como en túnel que se va construyendo. Y también hay un pozo funerario, como en las antiguas mastabas. O sea, toda una construcción totalmente diferente a lo que estábamos acostumbrados a ver. Y acá vemos el interior de esta tumba, ¿ven? Que son estos pilares primeros que vemos acá que pasan para un lado y para el otro, está todo apuntalado para que no se caiga. Esto a cielo abierto que no fue excavado, lo aprovecharon es profeso, y el túnel que lleva a la cámara funeraria. ¿Vieron? Claro. Bien sí. distinto, ¿no? Ujú. Nunca habíamos visto este tipo de tumbas. Normalmente las tumbas eran herméticas, tanto cuando eran pirámides como cuando eran mastabas. Pero este tipo de tumbas es totalmente diferente. Y Es acá la que, vemos, sí, eh, ¿quién preguntó? Cristina creo que era, me parece. ¿Quién Cristina habló? Tomás. Cristina, Cristina Thomas.
Decime, Cristina. Ah, creía que me habían entendido. No, que esa que estaba en el camino para donde estaba la tumba, Sí, es de la misma fachada que habíamos visto con el patio externo, o sea que no se veía que le faltaba parte o sea, que no fuera descubierto, esto o acá, es sí, sí, sí. eso. Esta es la misma tumba. Son 3 fotos de la misma tumba. Ah, Vamos viendo el patio delantero de la tumba, toda esta especie de galería, y después vemos hacia adentro, cómo se mete hacia adentro de la montaña, aprovechando esta característica. Lo que decía es que esto no está excavado, fue utilizado nada más. ¿Qué te pasa? natural, natural. Ahí va, exactamente. Y después vemos del lado de adentro, o sea, estamos mirando adentro de la fachada que tenía pintado. O sea, se encuentran restos de pinturas. ¿Ven acá? Apenas apenas se ven unas piernas acá y otra pierna acá. El Ah, resto, sí. el resto está destruido. En un principio se había creído que las tumbas Saf no tenían pinturas murales, hasta que se descubrió esta. El dueño de esta tumba se llamaba Shari, con D al principio. Lo tienen acá escrito acá. ¿Tá? Sí. Y bueno, como siempre digo, no se puede afirmar nada demasiado con vehemencia en historia egipcia porque siempre están descubriendo cosas nuevas. Inclusive esto, ¿verdad? Que en uno de los textos más antiguos que yo consulté decía que no había pinturas murales y después en otro decía que sí había. Entonces, como que siempre hay que andar buscando. Bien, la cuestión es que esta es la tumba de un noble, ¿tá? Pero el faraón Intef I, que fue el hijo de Intef el Grande, se mandó construir una tumba Saf de dimensiones colosales en esta necrópolis. ¿Tá? El tema es que esta tumba está en muy malas condiciones. Acá tenemos el Serej. Recuerden, el Serej es donde se inscribía el nombre del faraón antes de utilizarse los cartuchos. A pesar de que los cartuchos se comenzaron a usar durante el Reino Antiguo, la utilización del Serej igual se siguió usando. Esto está en un túmulo no, perdón, en una estela donde se ha recobrado el nombre del faraón. ¿Tá? Faraón sí, en este caso. ¿Tá? Bien, está como Horus con una sola corona, perdón, con las dos La coronas, doble ¿verdad? corona. Tiene la doble corona a pesar de que no había conquistado el Bajo Egipto, él igual se hace representar con la doble corona. Y el Serej, lo que tiene de interesante es que de arriba está el nombre y abajo está esculpida lo que se llama la fachada del palacio, que ya hemos hablado de ella, pero que en este caso significa que, que es la casa del rey. Es la casa del rey, casa grande, la casa del faraón, significa no solamente la habitación, sino tiene un sentido simbólico que es el que está gobernando sobre todo Egipto. A pesar de que no lo hacía, de hecho, este hombre obviamente tenía la intención de hacerlo. No pudo, pero tenía la intención. ¿Tá? Bien, lo que vamos a ver es un plano de la tumba de Ah, este hombre, ¿tá? Del fondo del gran patio, con cámaras internas excavadas. Todo esto está excavado en la roca. Todo esto está excavado en la roca. Este es el gran patio rodeado de cámaras. Si ustedes hacen memoria, a mí me hacen recordar mucho estas cámaras a las primeras tumbas de los reyes de la dinastía número 1, que estaban excavadas en el suelo, no tenían nada que ver, pero que alrededor había un montón de cámaras excavadas donde en una época se enterraban a los sirvientes y después se enterraban las ofrendas. ¿Se acuerdan? sí. Bueno, tiene Y acá es lo mismo, entonces también enterraban no, 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 a no, las... no, 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 Ah, no, no.
Sacrificios humanos se hicieron solamente durante la dinastía número 0, durante el reinado de 2 faraones nada más. No, Después, no quería decir que fueran ah, sacrificios, sino que cuando moría él, o cuando moría la servidumbre, él los enterraba ahí, los dejaba enterrar ahí, no, ¿no? no, Ah, perdón, me tapé la cara con el pelo sin querer. No, acá es ah, solamente la tumba de este hombre, nada más. ¿Tá? Las cámaras no pude buscar, o sea, no pude encontrar información que dijera qué se encontró ahí, si es que se encontró algo, porque capaz que directamente no se encontraba nada. Pero bueno, este es el plano. Ven que tiene unos números y tiene unos dibujos, pero tampoco pude sí. encontrar nada que me dijera qué es eso, más que cámaras internas. Fondo Ujú. del gran patio con cámaras internas. Es lo único que decía al pie de foto, no sé más nada. Bien, ¿qué pasa con la tumba de este hombre? Primero es una tumba Saf, se conoce como Saf Dawaba, y fue excavada en el terreno como un inmenso rectángulo de 300 metros de largo y 54 metros de ancho. ¿Tá? Mm, mm. De esta excavación se extrajeron 400.000 metros cúbicos de grava y roca blanda, que fueron apilados formando dos montones, de modo que conformaran un muro junto a las laterales del patio. O sea que utilizaron toda la piedra y que excavaron para la tumba para hacer una especie de muro exterior. Desgraciadamente, la parte delantera del edificio se perdió, o sea, está destruida, pero la parte posterior con esta fachada todavía se conserva. Es una doble fila de pilares tallados en la roca y 3 capillas, que son las que están acá. Una para el propio rey. Ah, mirá, acá, Beatriz, yo lo había copiado y no lo había terminado de leer bien. La principal era del rey y las dos, las que están acá al lado, son Bien. de sus esposas. Ajá. Esta parte trasera es la que está relativamente bien conservada. No sé, y eso sí, ahora sí que lo estoy leyendo bien, no sé qué había acá. Bien, Ujú. lo que vemos acá es la parte del frente de la tumba de Intef I. Vean que está prácticamente colapsado, ¿tá? O se llenó de detritos la parte de abajo, pero hay muy poco para que se pueda ver, inclusive las fotos no se entiende mucho lo que se ve. Yo estuve buscando fotos de buena calidad y miraba y no me daba cuenta qué es lo que estaba mirando. Pero sí encontré este dibujo que me pareció mucho mejor para que vieran cómo es que se cree que estaba colocada esta tumba. Fíjense, impresiona, ¿no? Mm, Porque Sí, lo que vemos acá es ese gran patio con la doble columnata alrededor y las cámaras que están debajo de toda esta piedra, ¿tá? Y acá la salida de la tumba, ¿ven? Por este lado se salía o se entraba, depende, a la tumba y se construía un pequeño muro que está por acá construido, un pequeño muro alrededor. Y a lo lejos están las otras tumbas de allá. los hijos de este hombre. ¿Tá? Porque leí que los hijos construyeron sus tumbas de la misma forma Ya. cerca a la tumba de Intef. ¿Tá? Una Bien, pregunta, yo me sí, entreveré con los nombres. sí, sí, ya ¿Es, sé. es el Es de más, Mentuhotep o de, o de, ¿cómo se llama? Menti, Intef. Intef, está, Esta es la tumba de Intef. Tef, está. ¿Tá? Espera que me estoy como moviendo acá. Tumba de El otro día estaba mirando un documental y me hizo gracia porque no era de Egipto, era de otro lado. Y tuve la misma dificultad que tienen ustedes con los nombres. Entonces tenía que
agarrar un papel y anotar qué dijo la persona, con la salvedad que después no pasan la información escrita, ¿no? Y me acordé de ustedes y dije, ay, qué horrible. Lo que pasa es que no tengo otra forma si no es nombrando a los Sí, reyes. ah, No puedo explicar de otra manera las cosas. no hay problema. Es para que vean, sobre todo, cómo la arqueología, ¿verdad? Ha podido descubrir un montón de cosas sobre la nobleza tebana, porque se ha conservado, a pesar de que en algunos casos la conservación es muy mala, y en otras zonas, como era Cleópolis, no se conservó. Pero no se conservó no por causas naturales, no se conservó porque los propios tebanos, al unificar Egipto, destruyeron las necrópolis de Heracleópolis y destruyeron la ciudad. Era la ciudad enemiga, digamos, ¿no? Entonces, por eso se han conservado también algunas cosas y otras no. Este, pero bueno, es interesante también ver cómo supieron aprovechar el terreno que los rodeaba para inventar o construir de forma bastante original estas tumbas totalmente distintas. Y este dibujo está muy bueno porque nos hace una idea de cómo podía haber sido el paisaje de Tebas durante este periodo con estas tumbas excavadas en la roca. Bien, acá vemos la entrada, ¿tá? Los pilares de la entrada de esta tumba. Fíjense en la mugre que hay, plástico por todos lados, está en muy mal estado de conservación. A pesar del interés que hay en estas tumbas a nivel eh, de expediciones del extranjero, como les dije que acá están trabajando españoles, los egipcios no le han dado la importancia que tiene a las tumbas de este periodo. Sobre todo se cree porque no hay nada, o sea, son interesantes de ver, pero no lo suficientemente como para que haya un turismo, que Ujú. explore esto. Entonces, por eso se encuentran en este estado. Habla mucho, ¿no? Eso también de los egipcios. En fin. Bien. Y, esperen un segundo que me perdí. Ah, hay algo que hay que destacar también de los reyes tebanos, que ellos no se mandaron construir una necrópolis ex profeso. ¿Qué quiere decir esto? Que ellos se enterraban donde se enterraban los muertos el pueblo común, ¿tá? O sea, no había una necrópolis específica para los reyes, sino que más allá de esas grandes tumbas que vimos en esta foto dibujo, ¿tá? Que vemos acá, grandes tumbas excavadas, las que están un poco más alejadas, pertenecían a la gente común de la ciudad de Tebas. Y eso habla de que los reyes tebanos conocían sus orígenes y no se sentían por fuera o diferentes al resto del pueblo. ¿Se acuerdan aquello de la democratización de las creencias, entre comillas, que yo les hablé Sí, un par de clases ahora, atrás? sí, Ahí va, en la democratización del más allá, de que estaba más al alcance de cualquiera, ¿tá? Bueno, esto también se ve en la elección de las necrópolis de la nobleza. No eran necrópolis aparte, sino que estaban donde se enterraban a el resto de la gente del pueblo. Por más que hay una diferencia en la arquitectura o en la grandeza de las construcciones, de todas formas no son necrópolis exclusivas, ¿tá? Bien. em, Esto ya lo vimos y esto no. Eh, bueno, el sucesor del rey que mandó construir esta tumba tan grande, que se llamaban igual, solamente se llamaron Intef II y III, también se construyeron tumbas en la misma necrópolis de forma similares. ¿Tá? Como yo les mostré en ese dibujo, estaban cerca de él las de sus hijos. Se me perdió. Bueno, por ahí andaba, no importa. Después la vemos.
Se cree que cuando Mentuhotep II, el que unifica Egipto, mandó construir su tumba en una localidad conocida como Deir el-Bahari, que vamos a verlo en la clase próxima, lo hizo no tanto por el hecho de querer que se enterrarse en otro lugar, sino porque acá no había espacio. Y eso es interesante por lo que yo les venía diciendo ahora de aquello de la democratización de las creencias religiosas en el más allá y de que la nobleza tebana era consciente de que no había grandes diferencias entre ellos y el resto del pueblo. Se quedó entendido esto porque es bastante interesante si lo comparamos con lo que sucedía en el Reino Antiguo, que los reyes tenían sus necrópolis, los nobles tenían sus necrópolis y el pueblo tenía otras que son bastante desconocidas. En este caso, en Tebas, estaban todos enterrados en el mismo lugar, digamos. Y lo interesante de Mentuhotep II es esa, que hay muchos estudiosos que piensan que la construcción de su templo en Deir el-Bahari fue más bien por una falta de lugar, más de que una acción de querer separarse del resto de sus antecesores. ¿Tá? Más allá de esto, hay que aclarar que este rey, Intef II, reivindicó el título tradicional de la monarquía dual, el de Nesut Biti, el de la abeja y el junco. Y también asumió el nombre de hijo de Ra, después de muchas generaciones que nadie lo había reivindicado. Y acá tenemos el cartucho con el nombre de este faraón como hijo de Ra. ¿Ven? Acá está el cartucho y ahí está la famosa oca con el sol arriba. Pero él no asumió el resto de la titulatura real, que consistía en 5 nombres en su totalidad. No, él utilizó el de hijo de Ra y el de Nesut Biti, o sea, el nombre de la abeja y el junco, que se traduce como rey del Alto y Bajo Egipto y hijo de Ra. También él se mandó construir una tumba del estilo Saf en el mismo lugar y se han encontrado un par de estelas, una es la que estamos viendo y otra es la que vamos a ver ahora, que se conoce como el relieve de los canes de Intef II, porque acá está, ¿se acuerda que habíamos visto una estela con un perro la clase pasada? Sí. Bien, acá volvemos a ver eso que no se había visto hasta el momento, y son los perros favoritos del rey. En esta estela que no vemos acá, vemos como una parte que está en muy mal estado, es la pierna del rey y sus 3 perros favoritos adelante de él. O sea que no están caminando detrás, están caminando delante del faraón. Es interesante también eso. Y en esta estela resumen los logros de su reinado. Y gracias a estas estelas nosotros sabemos que intentó gobernar todo Egipto. Este rey fue el que lanzó la ofensiva definitiva hacia el norte, o sea, el que se lanza definitivamente a luchar contra la ciudad de Heracleópolis Magna y es el que captura o toma para sí la ciudad de Abidos y después continúa hacia el norte, casi hasta llegar a Heracleópolis. ¿Me siguieron por el mapa de Egipto? Sí. Sí, bien. Se trataba de una política de abierta hostilidad contra los reyes heracleopolitanos y durante varias décadas hubo guerra de forma intermitente, o sea, no continua, sino no eran demasiado propensos a tener una guerra larga los egipcios, entre la franja de tierra que separa a Abidos de Asiut. Y porque vamos a buscar de vuelta el mapa entre acá y
y acá más o menos hubo esas luchas intermitentes, hasta que definitivamente Intef II captura, o sí, captura no es la palabra exacta, pero bueno, toda esta franja y llega a Heraclópolis. ¿Tá? Bien. No, todavía no. Vamos a dejar todavía ahí. ¿Qué hora es? 14. Está bárbaro. La lucha 18, continuó entonces, ¿eh? 18, 14, me fijé. Sí. La lucha continuó de forma intermitente entre las dinastías de Tebas y Heracleópolis hasta el año 14 del reinado de Mentuhotep II, más o menos en el año 2055, cuando derrotó a los gobernantes de Heracleópolis y pudo comenzar a consolidar su reinado. No se conoce qué pasó con los reyes de Heracleópolis, ni con el último tampoco se sabe. No se saben los detalles de la conquista de la capital de Heracleópolis, pero las últimas excavaciones en el cementerio de la ciudad muestran que los monumentos funerarios fueron literalmente reducidos a pedazos en algún momento del comienzo del Reino Medio. Lo que nos hace saber esta información arqueológica es que realmente la ciudad de Heracleópolis sufrió un gran saqueo por parte de los tebanos. ¿Tá? Y es por eso que no se han conservado lo que yo les decía hoy, la importancia de interpretar un poco con base también en la lectura, el por qué algunos monumentos han quedado en pie y otros no. ¿Tá? Esta es una de las interpretaciones, que los tebanos al llegar a Heracleópolis y conquistarla, la incendiaron o destrozaron sus monumentos. ¿Tá? Por eso no hay nada de ese periodo que se sepa qué sucedió con los reyes de Heracleópolis. No hay registros. Y eso es el gran problema de conocer más qué pasó en esta época. ¿Se acuerdan que yo les dije al principio del tema que los registros fueron destruidos, que por eso se sabía dónde estaban los reyes enterrados y cómo era el ajuar de los faraones enterrados dentro de las pirámides y por qué a través de ahí se sospecha que fueron los ladrones y los saqueadores que pudieron acceder a las cámaras funerarias. Bueno, al no haber una unificación, tampoco hubieron registros que pudieran escribir qué fue lo que sucedió con esos reyes. ¿Ah? ¿Alguna pregunta, chiquilines? No. No. Bien. ¿Está claro esto? Sí. ¿Sí? Bueno. Sí. Y finalmente tenemos la estatua de frente de Mentuhotep II, ¿tá? Ah, Que realmente, sí, bastante feo. qué negrito, ¿no? Para Sí, el color de la piel bastante más oscura. sí, es medio oscuro, sí. Medio oscuro, inclusive se dice que en esta época hubieron muchos nubios en esta parte sur de Ah, Egipto que sí. se Ahí mezclaron con sí, la sociedad. Sí, sí, sí. sí. Bien, entonces tenemos a Mentuhotep II, que es el que reunifica las dos tierras y que fue reconocido por los propios egipcios en épocas tan lejanas como la dinastía número 20. Fíjense que nosotros estamos hablando de la 11 y en la dinastía número 20 muchas tumbas de particulares tenían inscripciones que celebraban el papel que había tenido este rey en restaurar la unificación del país. O sea que fue realmente... Ardea tiene la corona del Alto y Bajo Egipto, por lo Sí, que la veo, tiene, ¿no? sí. Sí, en otras fotos que se ve de costado, aquella que ustedes vieron que me dijeron qué pies tan enormes, bueno, Mm, Sí. ahí se ve, sí, ahí se lo ve con la doble corona. Bien. Muy importante entonces este faraón, pero como les dije hoy en el principio de la clase, muy irónico que tuvo un gobierno extremadamente largo, más de 50 años, y después que él muere, la dinastía número 11 se hunde 19 años después que muere él. O sea, 19 años después de la muerte del faraón, la dinastía número 11 se desintegra. mm, Y es por eso que yo les decía que no se considera que comience el Reino Medio
definitivamente con él, sino con el que realmente instaura la paz en Egipto. Pequeños detalles. Pero este hombre hizo cosas muy importantes. Más allá de reunificar Egipto, también las actividades se han encontrado con su nombre en varias partes del país. Por ejemplo, en la región desde la primera hasta la segunda catarata, acá no es esa parte, la primera y la segunda están mucho más al sur. Organizó expediciones a Nubia y abrió los caminos del Wadi Hamamat. El Wadi Hamamat es lo que tienen en su pantalla. Sí. Es un mapa, ¿verdad? Wadi significa lecho de río, en este caso es un lecho seco. Y se utilizaba en aquella época y se utiliza el día de hoy como carretera, o sea, como camino, porque el lecho el río deja muy suavecito, muy el camino, entonces se puede pasar sin ningún problema. Al día de hoy se sigue utilizando. ¿Qué unía? Unía esta zona del río Nilo con el Mar Rojo que está acá. Este es el puerto que se llama Kuseir, se llamaba. ¿Tá? Están bien cerca de Tebas, ¿ven? Tebas, de la ciudad de Coptos, que yo trato de no nombrarlas para que no haya confusión con el copto, el idioma, la religión, etcétera, etcétera, pero es una ciudad muy antigua, egipcia, y Dendera, que es muy conocida el día de hoy, Nagada, que ya hablamos de ella. Bueno, acá era donde está, es donde está el Wadi Hamamat. Y lo que vamos a ver es una representación de una persona que se dedica a dibujar escenas de la antigüedad muy detalladamente y vemos cómo era que los egipcios se desplazaban por el Wadi. El Wadi no tenía una sola gota de agua, o sea, tenían que ellos buscar agua en determinados puntos y ahí alrededor de ese pozo se montaban, digamos, pequeñas aldeitas para que la gente que atravesaba el Wadi pudiera descansar. Atravesaban el desierto, o sea, no había absolutamente nada, y más alejados del río Nilo. Y ahora vamos a ver una foto actual para que ustedes vean la aridez espantosa de este lugar. Absolutamente nada, Nada. nada. ¿Tá? Esto que vemos acá es un sarcófago que lo empezaron a tallar en el lugar y se rompió y lo dejaron abandonado. Hay muchas de estas cosas en el Wadi, muchas sarcófagos o estelas que se comenzaron a tallar y se dejaron porque se rompieron. ¿Tá? Y hay muchas estelas que marcan que determinado faraón pasó por acá y logró hacer determinada cosa. Mentuhotep II no fue la excepción. En el Wadi hay estelas con su nombre que dicen que él abrió nuevamente estos caminos para llegar al río, al Mar Rojo. ¿Tá? Y además, otra cosa que hizo fue abrir las canteras de alabastro en un lugar que se llama Hat-Nub, que lo vemos acá. El alabastro, recuerden que es una piedra muy, muy importante, muy buscada para los egipcios, tanto para sus construcciones, no estatuas, sino también para sus vasijas y con ellas comercializaban. ¿Tá? Bien, entonces tenemos que Mentuhotep organizó expediciones a Nubia, abrió los caminos del Wadi para llegar al Mar Rojo, abrió las canteras de alabastro, entre otras canteras, luchó contra los libios del desierto occidental y contra los nómadas del Sinaí, asegurándose el dominio de la región del Sinaí y la explotación de sus minas. Les recuerdo que las minas del Sinaí son muy importantes por las piedras preciosas y los minerales, sobre todo las piedras preciosas, y los minerales que se encuentran allí al día de hoy. Bien, asegurando entonces el dominio del Sinaí y la explotación de sus minas, con lo que consolida las fronteras del delta. Pero a pesar de todo esto, se mantuvo fiel a su origen, eligiendo a Tebas como su lugar de residencia y edificando monumentos principalmente en el Alto Egipto. Acá tenemos un friso con Mentuhotep II, ya terminamos. Mentuhotep celebró su jubileo
del 30º año de su gobierno. ¿Se acuerdan que le llamamos el Festival de Heb-Sed? Y murió después de un largo reinado de 51 años, perdón, durante los cuales pudo pacificar el país y llevarle de nuevo a la prosperidad del reino antiguo. A su muerte fue enterrado en el mausoleo construido en Deir el-Bahari, que tengo una foto aérea porque quiero dedicarle una clase a este monumento espectacular. Acá ven la foto aérea. Ven que también está construido contra la montaña tebana. O sea, las montañas de Teban están acá alrededor del templo de Mentuhotep II, perdón, y al lado hay una construcción que las personas que han tenido la suerte de visitar Egipto la conocen muy bien porque es nada más y nada menos que el templo de la reina Hatshepsut. Está pegadito al de Mentuhotep II. Bueno, fui como bala, pero llegué a donde Pero la hora quería está llegar. perfecta. Llegué a donde Bárbaro. quería llegar, que es mucho decir. Bien. ¿Sacamos la foto o qué hacemos con la foto? Oscura. Primero voy a dejar grabar.